En algún momento de nuestra vida, todos nos hemos sentido perdidos. Caminamos sin un rumbo claro, intentando controlar cada paso, preocupándonos por lo que vendrá, cargando el peso de lo que pasó. Y, sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la vida parece seguir su propio curso, ignorando nuestros planes. Es entonces cuando surge una pregunta silenciosa: ¿y si el camino correcto no fuera imponer nuestra voluntad, sino aprender a fluir con lo que es? El taoísmo, nacido en la antigua China, nos ofrece una visión profundamente liberadora. No es necesario forzar la vida para que funcione. Como un río que encuentra su camino hacia el mar sin empujar, nosotros también podemos aprender a movernos con suavidad y claridad, sin desgaste innecesario. El Tao, que significa literalmente el camino, no es solo una filosofía, sino una forma de vivir en armonía con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. Hoy exploraremos 3 principios del Tao que, si los llevas a tu vida, pueden transformarla profundamente. No se trata de teorías lejanas o ideas abstractas, sino de verdades simples que puedes aplicar en tu día a día, incluso ahora mismo. Y lo más poderoso de estas enseñanzas es que no requieren que cambies quién eres, sino que dejes de luchar contra lo que eres. Acompáñame en este recorrido, porque si decides escuchar con calma y abrir tu mente, quizás descubras que el Tao siempre estuvo ahí, guiándote, incluso cuando no lo sabías. Enseñanza 1: Wu Wei, el arte de actuar sin forzar. Uno de los principios más conocidos y, al mismo tiempo, más malinterpretados del Tao es el Wu Wei. Traducirlo literalmente como no acción puede llevar a confusión. Wu Wei no significa quedarse inmóvil o renunciar a toda iniciativa, sino actuar en armonía con el flujo natural de las cosas, evitando el esfuerzo innecesario y la lucha contra la corriente. Imagina un río. Su agua no intenta escalar montañas ni atravesar muros. Simplemente fluye, encontrando el camino más natural hacia el mar. Si un obstáculo aparece, el río no se detiene, pero tampoco se lanza contra él con violencia. Lo rodea, lo abraza, se adapta, y, sin perder su esencia, continúa su viaje. Wu Wei nos invita a vivir de esa manera. En nuestra vida diaria, estamos acostumbrados a empujar, a resistir, a imponer nuestra voluntad sobre cada situación. Creemos que cuanto más control ejercemos, mejores serán los resultados. Pero en muchas ocasiones, ese control rígido es precisamente lo que bloquea el flujo natural de la vida. Forzar es como querer abrir una flor a tirones. No solo no aceleramos su florecimiento, sino que podemos destruirla en el proceso. El Wu Wei es una invitación a actuar desde la claridad y no desde la ansiedad. Significa responder, no reaccionar. Tomar decisiones desde la calma, no desde el miedo. Hay momentos en los que lo más sabio que podemos hacer es esperar, observar y dejar que las cosas maduren antes de intervenir. El maestro taoísta Lao Tse decía: no hacer nada, y todo se hace. Esa frase no habla de inactividad, sino de confianza en que la vida sabe moverse por sí misma cuando dejamos de entorpecer su curso. Practicar Wu Wei requiere humildad. Implica aceptar que no siempre tenemos la respuesta correcta en este momento, y que está bien dar un paso atrás para que las circunstancias se acomoden. Es aprender a trabajar con la realidad en lugar de luchar contra ella. Si aplicas este principio, notarás que tus acciones se vuelven más precisas, más eficaces y menos agotadoras. Porque cuando dejas de gastar energía en resistir lo inevitable, tienes más fuerza para dedicarla a lo que realmente importa. Wu Wei no es pasividad, es sabiduría en movimiento. En la próxima enseñanza, exploraremos otro principio del Tao que complementa al Wu Wei: la suavidad, no como debilidad, sino como una fuerza capaz de vencer lo más duro. Y verás por qué, en la filosofía taoísta, el agua siempre es la gran maestra. Enseñanza 2: la fuerza de la suavidad. En el Tao, la suavidad no es vista como debilidad, sino como una de las expresiones más poderosas de la naturaleza. El ejemplo más claro es el agua. Es blanda, cede ante cualquier forma, se adapta a cualquier recipiente. Sin embargo, con el tiempo, puede desgastar la roca más dura, abrir surcos en la montaña y moldear paisajes enteros. Su fuerza no proviene de la rigidez, sino de su persistencia, de su capacidad de fluir y abrazar cada obstáculo hasta disolverlo. En nuestra vida, solemos confundir fuerza con dureza. Creemos que ser fuertes es levantar muros, hablar con voz firme, imponer nuestra opinión y resistir sin ceder. Pero muchas veces, esa dureza es frágil, basta un golpe más fuerte para romperla. La suavidad, en cambio, se dobla sin quebrarse. Es flexible, se adapta a los cambios, se transforma cuando es necesario. Practicar la fuerza de la suavidad significa aprender a responder sin agresión, incluso en medio del conflicto. No se trata de permitir abusos ni de ceder en lo esencial,
sino de elegir un camino que preserve nuestra paz interior mientras enfrentamos las dificultades. Como el bambú, que se inclina con el viento y siempre vuelve a erguirse, nosotros también podemos aprender a ser firmes sin perder la capacidad de adaptarnos. Esta suavidad también se refleja en nuestras palabras y acciones. Un tono sereno puede calmar una discusión más que 100 gritos. Una respuesta pausada puede desarmar la ira del otro. Un silencio consciente puede tener más impacto que un discurso interminable. La suavidad no elimina la fuerza, la afina, la dirige y la hace más efectiva. En el fondo, la verdadera fuerza no es la que se impone, sino la que transforma. El agua no obliga a la roca a cambiar, simplemente la acompaña, la acaricia, la envuelve y con el tiempo, la forma. En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones, podemos elegir este mismo camino, ser firmes en nuestros valores, pero suaves en nuestro trato. La suavidad es un recordatorio de que no es necesario chocar con todo para avanzar. A veces, basta con rodear el obstáculo y continuar. Esa es la fuerza que no se agota y que, en el silencio de los días, logra lo que la violencia nunca consigue. En la siguiente enseñanza, veremos el tercer principio del Tao que completa este equilibrio, la simplicidad. Porque cuando dejamos de complicar lo que es simple, encontramos el espacio para vivir con mayor claridad y paz. Enseñanza 3. La simplicidad como camino de plenitud. En un mundo que parece celebrar lo complejo, lo rápido y lo saturado, el Tao nos recuerda que la verdadera paz se encuentra en la simplicidad. La simplicidad no significa pobreza ni carencia, sino volver a lo esencial, a lo que realmente importa. Es despojarnos de lo innecesario para que lo necesario tenga espacio para florecer. Lao Tse decía, la sencillez es la forma suprema de sofisticación. Y aunque pueda sonar paradójico, es en lo simple donde encontramos la mayor profundidad. Un amanecer, una conversación sincera, una taza de té compartida en silencio, estos momentos, desprovistos de adornos y artificios, contienen una belleza y una verdad que ninguna acumulación material puede igualar. Vivir con simplicidad requiere un acto de conciencia. No es solo reducir nuestras pertenencias, sino también simplificar nuestros pensamientos, nuestras expectativas y nuestras emociones. Cuando nuestra mente está cargada de planes, juicios y preocupaciones, nos alejamos del momento presente. La simplicidad mental nos invita a respirar, observar y actuar desde un espacio de calma. El Tao nos enseña que lo simple no lucha por llamar la atención, simplemente es. Así como una flor no compite con la de al lado para abrirse, nosotros tampoco necesitamos forzar nuestra importancia en el mundo. La simplicidad nos permite volver a nuestra esencia, sin la carga de aparentar o demostrar constantemente. Practicar la simplicidad también nos hace más libres. Cuanto menos dependemos de lo externo para sentirnos plenos, más espacio tenemos para nutrir lo interno. No se trata de vivir con menos por obligación, sino de descubrir que, en realidad, necesitamos menos de lo que creíamos para ser verdaderamente felices. Y en esa reducción voluntaria, en ese menos, encontramos un más que es invisible para los ojos apresurados. Cuando abrazamos la simplicidad, dejamos de correr detrás de todo lo que brilla para quedarnos con lo que verdaderamente ilumina. Y en ese instante, descubrimos que la vida no es un cúmulo de cosas por alcanzar, sino un fluir constante que podemos saborear si aprendemos a detenernos. En la conclusión de este camino, comprenderás cómo estos tres principios, Wu Wei, la suavidad y la simplicidad, no son ideas aisladas, sino piezas de un mismo tejido que, si las aplicas en tu vida, pueden transformar tu manera de vivir y de ver el mundo. Enseñanza 4. La armonía con la naturaleza como espejo del alma. En el Tao, la naturaleza no es un lugar al que vamos para descansar, es el tejido mismo del que formamos parte. Cada árbol, cada corriente de agua, cada nube que cruza el cielo es una lección silenciosa, esperando ser escuchada. Lao Tse enseñaba que el Tao no se explica, se observa. Y la manera más pura de hacerlo es a través de la contemplación del mundo natural. Cuando estamos en armonía con la naturaleza, recordamos que no estamos separados de ella. El latido de nuestro corazón sigue el mismo ritmo que el oleaje del mar y que el viento que se mueve entre las montañas. Sin embargo, el ruido del mundo moderno nos ha hecho olvidar esta conexión. Vivimos rodeados de paredes, pantallas y relojes que nos apresuran, y poco a poco perdemos el contacto con ese pulso lento y constante que nos recuerda que la vida no se apresura y, aún así, todo sucede a su debido tiempo. En la naturaleza, nada se fuerza. El roble no se preocupa por cuándo dará sus hojas, la flor no se impacienta por cuándo llegará la abeja. Todo ocurre en un fluir perfecto, sin prisa y sin pausa. Aprender de la naturaleza es recordar que nuestra vida también tiene sus estaciones, tiempos de florecer, tiempos de reposar,
tiempos de soltar lo que ya no nos sirve, como las hojas en otoño. Vivir en armonía con la naturaleza también implica actuar con respeto hacia ella. No es solo una cuestión ecológica, sino espiritual. Cuidar la tierra es cuidarnos a nosotros mismos. Cuando contaminamos un río, no solo dañamos el agua, contaminamos la fuente que nutre nuestra existencia. Cuando talamos sin conciencia, cortamos también nuestras raíces invisibles. El Tao nos invita a vivir con gratitud, tomando lo que necesitamos, pero devolviendo siempre algo a cambio. Y esta armonía no se trata únicamente de grandes gestos, sino de pequeñas prácticas diarias. Caminar descalzo sobre la tierra, escuchar el canto de los pájaros sin prisa, sentir la lluvia en la piel sin correr a refugiarnos, son recordatorios de que la vida está aquí, ahora, y que la naturaleza nos regala lecciones de paciencia, resiliencia y belleza en cada instante. Cuando aprendemos a escucharla, la naturaleza se convierte en un espejo. En su calma, vemos nuestra agitación, en su equilibrio, vemos nuestro desorden. Y poco a poco, nos enseña a regresar a nosotros mismos. Porque vivir en armonía con la naturaleza no es retirarnos del mundo, sino traer su sabiduría al corazón del caos. En la próxima enseñanza veremos cómo el desapego, profundamente conectado con esta visión, nos libera de las cadenas invisibles que nos atan a lo que nunca podremos controlar por completo. Enseñanza 5. El desapego como puerta a la libertad interior. El Tao nos enseña que el apego es como una cuerda invisible que, cuanto más tiramos de ella para retener algo, más nos ata y limita. Aferrarnos a personas, objetos, ideas o incluso imágenes de quienes creemos ser crea una tensión constante en el alma. Y es esa tensión la que nos roba la paz. El desapego no significa indiferencia, ni frialdad, ni falta de amor, significa amar con libertad, soltar con gratitud y caminar sin cadenas. Cuando vivimos apegados, construimos nuestra felicidad sobre cimientos frágiles. Decimos, seré feliz cuando tenga esto o estaré en paz cuando aquella persona actúe de cierta manera. Así, nuestra calma queda a merced de lo que no controlamos. Pero la vida, como un río, no se detiene para complacernos. Fluye, cambia, se transforma, y lo que hoy nos acompaña puede no estar mañana. Si no aceptamos esta verdad, sufriremos cada vez que la realidad no coincida con nuestras expectativas. El desapego es aceptar que nada nos pertenece de forma absoluta. Ni las cosas, ni las personas, ni siquiera nuestros pensamientos son permanentes. Todo lo que llega a nuestra vida es un préstamo del tiempo. Y cuando entendemos esto, en lugar de aferrarnos con miedo, empezamos a sostener con suavidad. Aprendemos a disfrutar lo que está, mientras está, y a dejarlo ir cuando su ciclo ha terminado. En la práctica, el desapego es un ejercicio de confianza. Confiar en que, al soltar, no perdemos, sino que abrimos espacio para que algo nuevo llegue. Confiar en que la vida sabe más que nuestros planes. Confiar en que el vacío que deja lo que se va no es un hueco para el dolor, sino un terreno fértil para el crecimiento. Pero el desapego más profundo no es hacia lo externo, sino hacia nuestras propias creencias rígidas. Muchas veces, lo que más nos ata no es una persona o una cosa, sino una historia que repetimos en nuestra mente sobre quiénes somos o lo que debería suceder. Liberarnos de esas narrativas nos permite ver la realidad con mayor claridad y actuar desde la serenidad. Al final, el desapego nos muestra que la verdadera seguridad no está en acumular, retener o controlar, sino en nuestra capacidad de adaptarnos y permanecer en calma, sin importar las mareas externas. Es descubrir que podemos estar completos incluso cuando algo se va, porque lo que somos no depende de lo que tenemos. En la siguiente enseñanza, profundizaremos en cómo el silencio interior, aliado inseparable del desapego, nos conecta con una fuerza inquebrantable que no necesita demostrarse para existir. Enseñanza 7. La suavidad como la fuerza más poderosa. El Tao nos recuerda que lo suave, lo flexible, lo que parece débil a los ojos del mundo, es en realidad lo que tiene la mayor capacidad de perdurar. El agua, por ejemplo, no tiene forma fija, no opone resistencia, se adapta a cualquier recipiente, y sin embargo, con el tiempo, puede desgastar la piedra más dura. Lao Tse decía, nada en el mundo es más blando y débil que el agua. Sin embargo, nada la supera para atacar lo duro y fuerte. En nuestra cultura, muchas veces asociamos la fuerza con dureza, con imponerse, con levantar muros para protegernos. Creemos que ser fuerte significa no doblarse, resistir a toda costa. Pero el Tao nos invita a una comprensión más profunda. La verdadera fortaleza no es la que se quiebra intentando resistirlo todo, sino la que sabe adaptarse y fluir, sin perder su esencia. Ser suaves no significa ser pasivos o permitir que otros nos arrastren. Significa actuar con inteligencia y paciencia,
eligiendo nuestras batallas y comprendiendo que muchas veces la mejor manera de vencer es no oponerse de forma frontal, sino encontrar caminos alternos, como el agua que rodea una roca en lugar de chocar contra ella una y otra vez. En nuestras relaciones, la suavidad se manifiesta como compasión. En lugar de responder con ira ante una ofensa, respondemos con calma, y esa calma desarma. En los momentos de conflicto interno, la suavidad se manifiesta como autoaceptación, reconociendo nuestras imperfecciones sin castigarnos, y permitiendo que el cambio suceda de forma natural. La suavidad también nos permite sobrevivir a las tormentas de la vida. Un árbol rígido puede partirse con el viento, pero la hierba que se dobla ante la ráfaga se levanta intacta cuando la tormenta pasa. Y así es con nosotros. Si nos aferramos con rigidez a lo que creemos que debería ser, el viento de la vida puede quebrarnos, pero si aprendemos a doblarnos, a esperar, a fluir, descubrimos que nada puede destruir lo que es verdaderamente flexible. Esta enseñanza nos reta a replantear nuestra idea de poder. No se trata de imponerse por encima de los demás, sino de sostenerse sin endurecerse, de permanecer fieles a nosotros mismos sin perder la capacidad de adaptarnos. La suavidad es, en esencia, confianza. Confianza en que el curso natural de la vida nos llevará a donde necesitamos estar, y que no necesitamos forzar para llegar ahí. En la conclusión de este viaje, integraremos todas estas enseñanzas para entender cómo el Tao no es un conjunto de reglas, sino un modo de vivir que nos transforma desde adentro, llevándonos a una vida más plena, libre y en paz. Enseñanza 8. Caminar al ritmo del Tao. En un mundo que corre, el Tao nos invita a un paso distinto, un paso que no se apresura, que no tropieza por querer llegar antes, que no compite por ser el primero. Caminar al ritmo del Tao es aceptar que la vida tiene su propio compás, y que nuestra tarea no es acelerarlo ni frenarlo, sino aprender a escucharlo y movernos en armonía con él. Cuando intentamos forzar los tiempos, creamos resistencia. Queremos que una flor florezca antes de su estación, que un fruto madure en pleno invierno, que un proceso interno se resuelva en días cuando necesita meses o incluso años. Esta impaciencia, disfrazada muchas veces de ambición, nos desconecta de la sabiduría natural de las cosas. El Tao nos enseña que cada momento tiene su lugar, y que llegar antes no siempre significa llegar mejor. Al contrario, muchas veces, lo que se precipita se rompe, lo que se empuja demasiado pierde su forma, lo que se fuerza deja de fluir. Aprender a ir al ritmo del Tao es confiar en que lo que es para nosotros llegará en el momento exacto, ni un segundo antes ni un segundo después. Caminar a este ritmo implica presencia. No podemos sentir el compás de la vida si nuestra mente está atrapada en el pasado o ansiosa por el futuro. El presente es el único lugar donde el Tao se manifiesta con claridad. Es aquí, en este instante, donde podemos sentir si es momento de avanzar, de detenernos, de esperar o de soltar. Este caminar consciente no es pasividad, es acción en su forma más pura, porque nace de una conexión profunda con lo que está ocurriendo. Es como remar en un río. Cuando el agua está a favor, remamos con suavidad y avanzamos con facilidad. Cuando la corriente está en contra, en lugar de luchar hasta agotarnos, buscamos un remanso y esperamos que el cauce cambie. El que camina al ritmo del Tao no teme perderse, porque sabe que incluso los desvíos son parte del camino. No teme las pausas, porque entiende que a veces, quedarse quieto es avanzar en otra forma. No teme lo desconocido, porque confía en que la vida es maestra y que, mientras esté en sintonía con su compás, siempre estará exactamente donde necesita estar. Esta enseñanza nos recuerda que el verdadero progreso no se mide por la velocidad, sino por la profundidad con la que vivimos cada paso. Caminar más despacio nos permite ver, escuchar, sentir y aprender cosas que el apuro oculta. Y es en esa profundidad donde encontramos la verdadera transformación. En la conclusión que sigue, reuniremos estas lecciones para descubrir que vivir según el Tao no es aprender algo nuevo, sino recordar algo que siempre estuvo en nosotros, la capacidad de fluir con la vida en lugar de resistirle. El Tao no es un destino, no es un lugar al que llegamos después de un largo viaje. Es el propio viaje, el cauce invisible que nos sostiene y nos guía, incluso cuando no somos conscientes de ello. Las enseñanzas que hemos recorrido hoy no son reglas estrictas que debas memorizar, sino puertas abiertas hacia una manera distinta de estar en el mundo, más ligera, más libre, más en paz. La suavidad que vence a lo duro, la paciencia que transforma la impaciencia en claridad, la capacidad de escuchar el ritmo de la vida. Todas son manifestaciones de una misma verdad. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, descubrimos que siempre estuvimos sostenidos. Caminar al ritmo del Tao es comprender que no necesitamos forzar para avanzar, que no hace falta gritar para ser escuchados, que no es necesario endurecernos para ser fuertes. La verdadera fortaleza nace de la flexibilidad, la verdadera victoria, de la renuncia a la batalla innecesaria, la verdadera libertad,
de soltar la necesidad de controlarlo todo. El mundo nos empuja hacia la prisa, hacia la competencia, hacia la obsesión por resultados inmediatos. Pero el Tao nos invita a otro tipo de grandeza, la de permanecer serenos mientras todo a nuestro alrededor cambia, la de fluir sin perder nuestra esencia, la de confiar en que cada paso, incluso aquellos que parecen retrocesos, forman parte del camino correcto. Recuerda que no es necesario comprenderlo todo de una vez. Estas enseñanzas se asientan en la mente y el corazón como la lluvia suave que, con el tiempo, transforma la tierra dura en un terreno fértil. Tal vez hoy solo siembres una semilla, pero si la riegas con paciencia y atención, verás crecer en ti una calma que nada ni nadie podrá arrebatarte. Así que hoy, te invito a practicar. A detenerte, aunque sea unos minutos, y escuchar el ritmo de tu propia respiración. A observar un instante sin juzgar, a caminar un poco más despacio, a dejar que algo, por pequeño que sea, siga su curso sin tu intervención. Porque, en última instancia, el Tao no se aprende, se vive. Y vivirlo es recordar que, cuando fluyes con la vida, nunca estás perdido.